¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde no importa lo que hagas, no logras que ella te valore como debería? Quizás te esfuerzas demasiado, siempre estás disponible, buscando aprobación, y en el fondo sientes que tus intentos solo la alejan en lugar de acercarla. Este es un dolor común a muchos hombres, una búsqueda incesante de validación externa que, irónicamente, disminuye tu propio valor a sus ojos. ¿Qué harías si te dijera que el secreto para hacer que ella sienta que está perdiendo al hombre correcto no reside en trucos o manipulaciones, sino en una transformación profunda en ti mismo? Una transformación que el estoicismo, la filosofía de los grandes sabios, puede guiarte. No se trata de ignorar por ignorar o de jugar jueguitos infantiles, sino de cultivar una autosuficiencia y un propósito tan magnéticos que ella instintivamente comenzará a percibir tu verdadero valor, temiendo la pérdida de algo raro y precioso. Hoy voy a desvelar cómo aplicar la sabiduría estoica para que ella sienta, en lo más profundo de su ser, que está dejando escapar a un hombre de valor inestimable. Pero antes de proseguir en esta jornada de autoconocimiento y poder, deja ya tu like y comenta ahora: yo soy el hombre que ella teme perder. Prepárate para entender que la verdadera atracción se construye sobre la roca de la virtud y del dominio propio, no sobre la arena movediza de la carencia y de la aprobación externa. La premisa estoica: el diamante no mendiga valor. Imagina un diamante tirado en la acera, nadie lo valoraría por más precioso que fuera. Pero si el mismo diamante está en una vitrina blindada, protegido y admirado, su valor es incuestionable. ¿Cuál es la diferencia? No es el diamante, sino el contexto y la percepción de su escasez e importancia. De la misma manera, cuando un hombre se humilla, implora atención o se muestra desesperado, se arroja a la acera emocional, perdiendo todo su brillo. El estoico comprende que su valor no es negociable y no depende de la validación de nadie. Él cultiva un locus de control interno, enfocándose en lo que está bajo su dominio: sus virtudes, sus acciones, su mente. Su presencia es como la vitrina del diamante, imponente, valiosa y no fácilmente accesible. Esta postura no es manipulación, es la manifestación de la dignidad y del respeto propio que inevitablemente generan el miedo a la pérdida en la otra persona. Primer pilar: el enfoque inquebrantable en tu propósito. Mientras muchos hombres persiguen la aprobación femenina como su principal objetivo, el estoico tiene un propósito mayor. Él está comprometido con su misión, construyendo su vida, mejorando sus habilidades, elevando su carácter. Él no se distrae con dramas o con la necesidad constante de validación de ella. Esta energía de dirección y enfoque es inmensamente atractiva. Las mujeres sienten la diferencia entre un hombre que vive para ella y un hombre que la invita a formar parte de una vida ya rica y significativa. Marco Aurelio nos recuerda: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sélo. Tu propósito es lo que te convierte en un hombre de valor intrínseco, un hombre que ella teme perder, porque él no se define por ella, sino por sí mismo y por sus metas. Él no tiene tiempo para jueguitos, pues está construyendo un legado, y esta indisponibilidad ocasional, enfocada en el crecimiento, genera un poderoso sentido de escasez y deseo. Segundo pilar: el dominio de la ausencia y de la presencia. El hombre que siempre está disponible, respondiendo inmediatamente a cada mensaje, cancelando planes para encontrarse con ella, se vuelve predecible y pierde su misterio. Esta previsibilidad crea una zona de confort para ella, donde siente que tú estás garantizado, siempre ahí, sin costo ni esfuerzo. El estoico, por otro lado, valora su tiempo y su paz. Él sabe que la verdadera conexión se construye con calidad, no con cantidad excesiva. Él
No se apresura en responder, no implora atención y no se desespera por cada silencio de ella. Él elige cuándo estar presente y cuándo ausentarse, no por astucia, sino por tener una vida plena y un control sobre sus propios impulsos. Esta gestión inteligente de su presencia y ausencia rompe el patrón de previsibilidad, señalando que eres un hombre que se valora y que posee otros compromisos e intereses. Ella comenzará a sentir tu falta, a cuestionar tu ausencia, porque dejaste de ser un accesorio y te convertiste en una parte valiosa de su vida que, de repente, ya no está tan fácilmente accesible. Tercer pilar, la autosuficiencia emocional. Las mujeres y las personas en general son naturalmente atraídas por aquellos que no las necesitan para ser completos. Un hombre que llora, implora, hace drama y se muestra emocionalmente dependiente aleja en lugar de atraer. Esta vulnerabilidad excesiva señala una falta de dominio propio, una mente que no está en control de sus pasiones. El estoico practica la apatheia, no como indiferencia, sino como la capacidad de mantener la calma y la compostura ante las emociones, sean las suyas o las de ella. Él no se altera con pequeñas pruebas, no entra en discusiones por orgullo herido y no cede a chantajes emocionales. Séneca enseñaba, ningún hombre es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Esta maestría sobre las propias emociones transmite una fuerza interior que la hace sentir seguridad y admiración, cualidades que la harán temer perderte. Ella percibe que no eres un barco a la deriva, sino un ancla de serenidad en un mundo turbulento. Cuarto pilar, la mejora continua de uno mismo. El hombre que ella teme perder no es el que se estanca, sino el que está en constante evolución. Él invierte en sí mismo, en la salud del cuerpo a través del ejercicio, en la agudeza de la mente a través de la lectura y del estudio, y en la paz de espíritu a través de la reflexión. Él busca nuevos hobbies, cultiva amistades significativas y expande sus horizontes. Esta jornada de autodesarrollo no es para impresionarla, sino porque él entiende que la virtud es el mayor bien y la búsqueda de la excelencia es un deber moral. Cuando te conviertes en un hombre más interesante, más capaz, más equilibrado, te vuelves naturalmente más valioso. Ella observará tus cambios, tu nueva energía, y su subconsciente comenzará a cuestionar, ¿qué está pasando? ¿Él está mejorando sin mí? ¿Será que otra mujer cosechará los frutos de esta transformación? Esta curiosidad, mezclada con la percepción de tu valor creciente, es la semilla del miedo a la pérdida. Quinto pilar, la postura de no aceptar migajas emocionales. Un hombre que se valora no acepta menos de lo que merece. Si ella ofrece mensajes fríos, desinterés o intentos de manipulación, el estoico no se desespera por calentarla o por probar su valor. Él refleja la comunicación de ella, manteniendo la dignidad y la asertividad. No se trata de ser frío o vengativo, sino de establecer límites claros y comunicar que tu tiempo y tu energía son preciosos. Epicteto nos enseñó a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Tú no controlas las acciones de ella, pero controlas cómo reaccionas a ellas. Al no aceptar migajas, señalas que eres un hombre con un alto sentido de valor propio, que no se conforma con poco. Esto la saca de su zona de confort y la hace percibir que no eres un premio fácil, aumentando tu valor percibido y el temor de que, si ella no invierte, podrá perderte por alguien que sí lo haga. Sexto pilar, la vida social activa y auténtica. Un hombre que tiene una vida social rica y activa, con amigos, hobbies y experiencias diversas, proyecta una imagen de plenitud y felicidad que no depende de una sola persona.
Él no usa las redes sociales para desahogar su dolor o para mostrar desesperación, sino para compartir momentos de alegría, aprendizaje y crecimiento. Esta demostración de una vida vibrante, vivida por y para sí mismo, es un poderoso detonante emocional. Ella verá que tu vida continúa, que estás feliz y comprometido, incluso sin la presencia de ella. Esto no es un juego de celos, sino la consecuencia natural de un hombre que ha construido una vida tan buena que la mujer se siente atraída a participar en ella, en lugar de ser el centro de ella. El estoico comprende que la felicidad está en sí mismo, en su capacidad de vivir bien, independientemente de las circunstancias externas o de la presencia de alguien. Esta autosuficiencia social lo convierte en un hombre que ella teme perder, pues él no estará a merced de su atención o validación. Conclusión: el amor fati y la irresistibilidad de la autenticidad estoica. Hacer que ella sienta que está perdiendo al hombre correcto no se trata de ser un personaje, sino de convertirte en tu versión más auténtica, virtuosa y autosuficiente. Es la aplicación práctica de la filosofía estoica en tu día a día, enfocándote en tu propósito, dominando tus emociones, cultivando la autodisciplina y viviendo una vida plena, donde tu felicidad no depende de la aprobación de ella. El amor fati, la aceptación y el amor a tu propio destino te convierten en un hombre inquebrantable, cuya paz interior es un faro de atracción. Cuando emanas esa energía de un hombre completo, estable y con un alto valor propio, ella, instintivamente, comenzará a ver lo que está en juego. Ella temerá perder no a un hombre carente, sino a un hombre que es un premio por sí mismo, un puerto seguro, un líder, alguien que ella jamás encontrará en otro lugar. Suscríbete ahora al canal para seguir desvelando los secretos de una vida estoica y de relaciones poderosas. Comenta abajo: yo soy la fortaleza que ella desea proteger. Comparte este video con un amigo que necesita urgentemente esta sabiduría. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.